Hola, ¿os gustan los pendientes que llevo? Genial, porque se me acaban de caer. Son tomates. Hoy vamos a hablar del verbo llevar y de todos sus significados, entre ellos llevar pendientes geniales como estos. El verbo llevar es un verbo muy polifacético que se utiliza mucho en español y que no se debe confundir con el verbo llegar, que significa to arrive. Llevar con V pronunciada con B, porque en español el fonema V no existe. Para empezar, vamos a dividir este verbo en verbo no pronominal, llevar, y verbo pronominal, llevarse. Vamos a empezar con el verbo llevar. El primer significado del verbo llevar significa exactamente esto: tener algo en tu cuerpo, ya sea ropa, accesorios, incluso documentos, o una bolsa, una mochila. Esto equivaldría al inglés to wear, or to carry, or to have on you. Por ejemplo, hoy llevo unos pendientes de tomates. Llevo un jersey blanco, pero no llevo reloj. Today I'm wearing tomato earrings. I'm wearing a white sweater, but I'm not wearing a watch. Vamos a ver otro contexto. Imaginaos que os vais de excursión y le pedís a vuestra amiga que os guarde el agua en su mochila. Tú puedes decirle: oye, ¿puedo guardar el agua en tu mochila? Si quieres, la puedo llevar yo. Means like, hey, can I put my water in your backpack? I can carry it if you want me to. Otro ejemplo sería: hace poco mi amiga tuvo un accidente, pero no fue grave porque llevaba el casco. Recently, my friend had an accident, but it was not very severe because she was wearing her helmet. Hay que llevar casco siempre. Y ahora os voy a contar una anécdota. El otro día vi entrar en mi edificio un chico que llevaba muchas maletas y bolsas. Vi que llevaba mucho peso, así que le dije: ¿quieres que te lleve la maleta? Y me dijo: sí, por favor, llévame la maleta. Y yo le dije: ¿a qué piso vas? Y él me dijo: al cuarto. Entonces tuve que llevarle la maleta durante 4 pisos. Ojalá nunca me hubiera ofrecido a llevarle la maleta. El segundo significado del verbo llevar es el significado de desplazar algo desde un punto... Joder. Si se me vuelve a caer, no los llevo más. A ver, es normal que se caigan porque son unos pendientes de 40 céntimos del AliExpress, pero es que no me negaréis que no son bonitos. Por favor, es una maravilla esto. Vale, el segundo significado que vamos a ver es la idea de desplazar un objeto o una persona desde un punto A hasta un punto B cuando no estamos en el punto B. ¿Qué significa que no estamos en el punto B? Que si utilizamos el verbo llevar, significa que we're gonna take something somewhere we're not in yet. Si esa cosa la llevamos hasta el punto al que estamos ahora, utilizaremos el verbo traer. Esto equivaldría al inglés to take something somewhere, to drop somebody off, etc. Vamos a ver algún ejemplo. Todos los días llevo a mis hijos al colegio. I take my kids to school every day. Llevo a mis hijos desde el punto A, que es mi casa, hasta el punto B, que es el colegio. Pero yo ahora hablo desde mi casa, entonces no utilizo el verbo traer, sino llevar. Otro ejemplo sería: mis amigos vienen la semana que viene y voy a llevarlos a mi restaurante favorito. My friends are coming next week and I'm going to take them to my favorite restaurant. Ahora yo no estoy en el restaurante. Cuando mis amigos lleguen, voy a llevarlos desde el punto A, que será mi casa o la calle o donde sea, hasta el punto B, que es el restaurante. Y por último, imaginad que os encontráis a una amiga por la calle y le decís: «Hey, ¿a dónde vas?» Voy a casa de mi abuela a llevarle unos libros. «Hey, where are you going?» I'm going to my grandma's house to bring her some books.
En este caso suena mejor en inglés to bring her some books than to take her some books. Pero en español no utilizaríamos traer porque la amiga no está en el punto B, que es casa de su abuela. Está en el punto intermedio, digamos. Pero, por supuesto, no está todavía en su destino, que es casa de su abuela. Si esa chica llega a casa de su abuela, le dice, abuela, te he traído unos libros. I brought you some books. Porque ella ya está en el punto B, que es su destino, al que va a llevar los libros. Los dos siguientes ejemplos de llevar tienen que ver con el tiempo. Llevar más tiempo puede significar que algo requiere X cantidad de tiempo. Por ejemplo, editar vídeos lleva mucho tiempo. Esto es verdad. To edit videos takes a lot. Mira, me los quito, ya está. Son muy bonitos, pero son muy baratos también. Por eso se caen constantemente. ¿Por dónde íbamos? Video editing takes a long time, or it takes a lot of time. Es como decir, a lot of time it's needed, it requires a lot of time. Y por último, vamos a ver uno de los usos más comunes del verbo llevar que se utiliza muchísimo en España, que es llevar más gerundio, más tiempo, que significa en inglés to have been doing something for a certain amount of time. Esto yo mismo lo utilizo muchísimo, tanto en mi vida cotidiana como en mis propios vídeos. Fijaos. Porque yo llevo casi 6 años dando clase de español para extranjeros. Llevo siguiendo Eurovisión desde 2002. Llevo varios años estudiando diferentes idiomas. Otros ejemplos pueden ser: Marcelo lleva toda la vida viviendo en su pueblo. Marcelo has been living in his town all his life. Llevo todo el día trabajando. Estoy súper cansado. I've been working all day. I am so tired. Muy bien, ahora vamos a ver el verbo llevarse, un verbo con un pronombre se, que si habéis visto mi vídeo sobre los pronombres, sabréis conjugar perfectamente. El primer significado del verbo llevarse con un objeto significa to take something with you wherever you're going. En lugar de decir que desplazamos el punto A hasta un punto B, significa que yo me llevo un objeto conmigo hasta el punto B y en el punto B lo mantengo. Por ejemplo, ayer me llevé el paraguas porque en las noticias dijeron que iba a llover, pero al final no llovió, así que me lo llevé para nada. Yesterday I took an umbrella with me because in the news it was said that it was going to rain, but in the end it didn't rain, so I took it for nothing. Siempre me llevo los auriculares cuando me voy de viaje. I always take my headphones with me when I go on a trip. En realidad, yo me llevo los auriculares siempre, cuando salgo a la calle, cuando voy a comprar, cuando voy a casa de mis alumnos, aunque solo sea 5 minutos, siempre me llevo los auriculares. ¿Vosotros también os lleváis los auriculares cuando salís a la calle? Dejádmelo en los comentarios. Otro uso muy común del verbo llevarse tiene que ver con las relaciones personales. Llevarse bien o llevarse mal significa to get along well or to not get along well. Vamos a ver algunos ejemplos. En España existe el tópico de que las suegras se llevan mal con sus yernos, pero no siempre es verdad. There's this cliché in Spain that mothers-in-law don't get along well with their sons-in-law, but it's not always true. Luis y Alberto se llevan muy bien. Tienen muchas cosas en común. Luis and Alberto get along very well. They have a lot of things in common. Jimena se llevaba muy mal con su jefa, por lo que decidió dimitir. Jimena didn't get along well with her boss, so she decided to resign. Y por último, el último uso de el verbo llevarse es un uso poco común, pero que se escucha bastante, que es el de llevarse más una cantidad de años con alguien. Esto hace referencia a la edad que hay entre dos personas. Por ejemplo, mi hermano y yo nos llevamos 5 años. My brother and I are 5 years apart.
Mi padre tiene 60 años y mi madre 48. Se llevan, por lo tanto, 12 años. My dad's 60 and my mom's 48, so they are 12 years apart. ¿Cuántos años os lleváis con vuestros hermanos o con vuestras parejas? Me lo podéis dejar también en los comentarios para ver si lo habéis entendido. Hasta aquí el vídeo sobre el verbo llevar, llevarse. Espero que lo hayáis entendido perfectamente. Podéis dejarme todos los comentarios que queráis para ver si lo habéis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Os gustan los pendientes que lleva?